Bien, este vídeo te va a servir para que valores tú mismo la capacidad de análisis que tienes de un circuito eléctrico o electrónico. Yo lo que voy a hacer es ponerte el ejercicio, el circuito que tienes aquí a mis espaldas y que hacerte una serie de preguntas y que tú mismo detengas el vídeo, calcules y llegues a la solución. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a elegir el mejor método, el más rápido, para que en menos de 5 minutos resuelva este ejercicio. Este ejercicio, fíjate que es un circuito básico, eléctrico, donde se pide 3 preguntas. La primera sería el voltaje en los puntos A, B, C y D con respecto a masa, es decir, el voltaje que hay entre A y masa, entre B y masa, etc. Luego las intensidades de corriente I1 por este cable, I2 e I3, y por último el voltaje que hay entre los puntos B y C, entre el punto B con respecto al punto C. Para ello tienes que elegir correctamente todos los teoremas que te he explicado en el curso de electrónica analógica. Elijas el mejor, el que se adapte y el más fácil para resolver este circuito, que ya digo, es muy fácil. En menos de 5 minutos tendrías que resolverlo. Así que si quieres ver cómo lo resuelvo, lo que tienes que hacer es primero resolverlo tú, ver los resultados que te salen y ver mi solución y los resultados para que coincidan. Así que ya sabes que, como siempre, no te puedes perder este vídeo. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, lo primero que vamos a hacer es darse cuenta de que esto son 3 ramas en paralelo, ¿vale? Conectadas en este punto a esta otra malla, digamos aquí, que es un circuito que es independiente de este. Por aquí va a circular una intensidad, ¿vale? Y por este circuito va a circular una intensidad por aquí y va también a circular una intensidad por aquí. Bien. La intensidad I1 es 0, porque la intensidad que viene por aquí, si circula por aquí y retorna otra vez por aquí, la que va para allá y la que va para allá, es decir, se anulan, ¿vale? No hay un circuito, no hay una intensidad, ¿vale? Por I1. Luego ya sabemos que I1 es 0. Vamos a hallar voltaje en A, porque yo tengo 3 ramas en paralelo y el método, el teorema más adecuado es Millman, que ya te expliqué al principio del curso. Entonces, por Millman vamos a calcular la tensión en el punto A, ¿vale? Entre A y masa. Y entonces tendríamos esta rama, que sería arriba 12 dividido de 9. Esta rama no tiene tensión y esta rama no tiene tensión, no ponemos nada. Abajo, la inversa de la resistencia de cada rama. Como ya sabes, 1 partido por 9, 1 partido por 4 y 1 partido por 8 más 4 que están en serie, ¿vale? 8 más 4 que están en serie. Bien, cogemos la calculadora, 3 voltios. O sea que ya sabemos que esta tensión que represento por esta flecha, esto es más, menos, son 3 voltios. Bien, vamos con B, vamos con esta tensión de aquí. Muy fácil, fíjate, esta resistencia está en serie con esta, es el doble que esta, por lo tanto, en esta resistencia habrá el doble de tensión que aquí, ¿sí? Si estos son 3 voltios, aquí habrá 2 y aquí habrá 1. Demostración, divisores de tensión, que sería la tensión total que se va a repartir, la tensión aquí en B, esa tensión en B, la tensión en B sería los 3 voltios que se va a repartir multiplicado por la resistencia a la cual quiero calcular la tensión y dividido de la suma de las dos, ¿vale? 4 por 3, 12, 8 por 4, 12, 1 voltio. O sea que ya sabemos en B, 1 voltio. En A, 3 voltios. En C, fíjate que la tensión que hay en C, tengo que aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Aquí habrá una intensidad, que es I3,
y aquí habrá un voltaje, ¿vale? Y aquí habrá otro voltaje. Por donde entra la corriente es positivo y por donde sale negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué tensión tenemos aquí? V6, en la resistencia R6. ¿Qué tensión tenemos aquí? La tensión que tenemos aquí, V6, sería por divisores de tensión, total 6 voltios por 40 partido de 40 más 20. ¿Vale? Operamos y son ni más ni menos que 4 voltios. Bien, y ahora para calcular la tensión entre C y masa, pues lo que hacemos es considerar aquí esta flecha, ¿sí? Y esta flecha escribimos la ley de tensiones de Kirchhoff para calcular la tensión en C, que será esta flecha entre C y masa. Y escribiríamos VC, es decir, salgo de masa, VC más V6 porque me la encuentro en sentido a favor, sigo por aquí y me encuentro esta flecha menos 3 voltios. Menos 3 voltios. Por lo tanto, despejo de aquí VC serán 3 menos V6. Y V6 vale 4. Por lo tanto, menos 1 voltio sería la tensión en el punto C. Y por último, vamos a calcular la tensión en el punto D, que sería esta flecha, ¿sí? Y vamos a elegir un camino fácil donde apliquemos la ley de tensiones de Kirchhoff y obtengamos el valor de VC. Podemos tomar este camino, que ya sabemos ahí todas las tensiones, y entonces escribimos salgo de masa VC, más, porque esta flecha de la batería me la encuentro en este sentido, sentido a favor, más V6, más 6 voltios, más 6 voltios de la batería y menos 3 que me la encuentro en el sentido contrario, y menos 3 igual a 0, por lo tanto VC 6 menos 3, 3, pero sería negativo, ¿vale? Y de esa manera, perdón, esto sería VD, que estamos calculando la tensión VD, que a veces uno dice una cosa y escribe otra. Bueno, ¿qué nos queda? Las intensidades. Para la intensidad I1 ya está claro que no va a circular corriente por ahí. I2 circula la corriente por esta resistencia, aplicamos la ley de Ohm en esa resistencia y entonces, ¿qué escribimos? Que I2, tensión en esta resistencia, aquí que tendríamos 12, menos la tensión en el A, que sería 3, y dividido de 9, que es el valor de la resistencia, por lo tanto, 1 amperio, ¿sí? Y por último, I3, que sería la intensidad por aquí. Podemos, como sabemos esta tensión, V6, que son 4 voltios, podemos aplicar la ley de Ohm, 4 partido de 40 sería 0,1 amperio. ¿Sí? Y ya tendríamos todas las corrientes y todas las tensiones. Por último, la tensión BC, que sería una flecha entre B y C, ¿vale? Esa sería la tensión BC. ¿Qué camino tomamos? Bueno, pues tomamos un camino donde conozcamos las tensiones. Como conocemos esta tensión, pues salgo de C, voy por aquí a masa y luego retorno por aquí. Esta sería la tensión VC que ya sabemos. Nada, escribimos esa ecuación de la ley de tensiones de Kirchhoff, salgo de C y escribo la tensión VBC menos VB a masa más VC igual a 0. Por lo tanto, la tensión VBC sería la tensión en B
menos la tensión en C. La tensión en B habíamos dicho que era 1 voltio y la tensión en C habíamos dicho que es menos 1 voltio. Por lo tanto, 2 voltios sería la tensión en C. Bien, para comprobar que todo lo que he calculado es así, está correcto, aquí tienes la simulación del circuito con todos los valores de tensión y corriente. Bien, de esta manera llegamos al final y lo importante es siempre aplicar aquel método que más fácil resulte y que más rápido resulte. Todo se puede hacer con la ley de Ohm y con la ley de tensiones de Kirchhoff, pero si además conoces el teorema de Millman, puedes ir mucho más directo a calcular la tensión en A. Ni que decir tiene que aplicar mallas, pues te llevará mucho más tiempo, ¿vale? Así que, bueno, espero que este vídeo te sirva de ejemplo para que tengas en cuenta siempre conocer todas las herramientas que ya te expliqué en el primer bloque del curso de electrónica analógica, y cualquier duda que no hayas entendido puedes consultarla ahí. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, hay un like por ahí y todo aquello que estamos diciendo siempre todos los youtubers. Suscríbete, dale like, etcétera, etcétera. Muchas gracias.